¿Te has preguntado por qué algunas personas obtienen resultados increíbles usando IA y otras personas resultados totalmente mediocre? En el episodio de hoy te enseño 5 cambios que van a multiplicar tus resultados con la inteligencia artificial. Bienvenidos al podcast En Prosa. Hey, bienvenido y bienvenida una vez más a En Prosa, el podcast donde aprendes a comunicarte mejor. Quiero entregarte un dato. 2 de cada 3 profesionales usa la inteligencia artificial en su día a día y 1 de cada 4 asume que los contenidos que publican en sus redes son contenidos generados por IA. Eso según un estudio de Metricool. Y te cuento esto porque también es cierto que al estar expuestos al contacto con la inteligencia artificial, muchas veces no obtenemos esos resultados tan esperados o tan anhelados. Queremos magia muchas veces cuando usamos la inteligencia artificial y vemos y estamos expuestos a que la mayoría de las personas la usa y tiene resultados de gran calidad. Pero ¿cuál es el problema? Que no estamos obteniendo esos resultados que nos gustaría. Y básicamente funciona o pasa esta situación porque no estamos acostumbrados a hablar con una máquina. Ya sabemos que no es lo mismo hablarle a un contador que a un diseñador, que al financiero de la empresa. Debemos ser específicos cuando hablamos, no suponer por el otro, pero es que como no sabemos hablar con la máquina, vamos y hacemos nuestra consulta en ChatGPT, en Cloud o en cualquiera de estas inteligencias artificiales y pedimos ayúdame con mi proyecto y esperamos magia. Lo que pasa es que no sabemos o no tenemos esos principios comunicativos porque como toda herramienta, como toda habilidad, necesitamos aprender a desarrollar. Y justo por eso es que vamos a aprender 5 claves que nos permitirán comunicarnos de manera efectiva con la IA y multiplicar por 10 nuestros resultados que sean resultados de valor. Así que comencemos. Número 1, ser específico. Cuando hablamos de ser específico, hay una gran diferencia, y siempre lo digo, entre ser simple y ser específico. Una cosa es que digamos, ayúdame a realizar un proyecto, y otra es que digamos de qué se trata el proyecto, cuál es el objetivo, a qué audiencia va enfocada, cuál es el objetivo puntual que tenemos y cuáles son incluso las restricciones. Y así es justamente como debemos hablarle a la IA. Hay una película que me gusta mucho que se llama Fenómeno y se realizó en 1996, donde protagonizada por John Travolta, hay una escena que me encanta y es que en el cumpleaños del personaje principal, que es John Travolta, se llama George, él sufre un evento misterioso y lo vuelve como un genio, un superdotado, y dentro de la policía quieren analizar unas cosas para saber si él se lo está inventando o no lo está haciendo. Entonces Bob es el personaje que interactúa con John Travolta, y le hace una serie de preguntas. Le dice, respóndeme tan rápido como puedas. Y Bob le dice la siguiente pregunta, o le hace esta pregunta al personaje principal, y es, ¿cuántos años tiene una persona que nació en 1928? Y él le pregunta, ¿pero es hombre o mujer? Él le dice, ok, ¿cuántos años tiene un hombre que nació en 1928? Y él le pregunta, ¿pero aún está vivo? Y le dice Bob, aún está vivo. Y le dice, ¿y a qué hora nació? Y él le dice, a las 3 de la tarde. Y después le pregunta, ¿y dónde nació? Y ya el personaje está un poco furioso y estresado y le dice, donde sea. Y el personaje de John Travolta le dice, no, pero es que donde sea no es la respuesta, tienes que aprender a ser específico, porque una persona que haya nacido en California tiene una edad diferente a la persona que tiene en New York, que haya nacido el mismo día, porque hay unas 3 horas de diferencia. Y eso es justamente lo que debe pasar con la IA. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque básicamente cuando realizamos una petición a la inteligencia artificial necesitamos que sea súper específico, objetivo, audiencia, elementos a incluir, formato, restricciones. Y eso es en lo que fallamos. Te voy a dar un ejemplo. Un mal ejemplo sería, escribe un mail para mi equipo sobre el nuevo proyecto. Con eso, la IA va a hacer algo muy genérico porque va a tener vacíos de información. Cuando tú tienes vacíos de información, de hecho yo tengo un episodio que te voy a dejar aquí anclado acerca de las suposiciones. Cuando nosotros suponemos es porque no tenemos la información completa, y al no tener esa información completa, evidentemente empezamos a suponer o a llenar esos espacios con la información. Y eso es lo que hace la IA. Te entrega según el ejemplo que acabamos de ver. Lo correcto entonces sería así, o quedaría mejor así la instrucción para que la inteligencia artificial no tenga duda alguna de lo que estás pidiendo o la instrucción dada. Escribe un email profesional para mi equipo de 8 personas en marketing digital porque necesito anunciar el lanzamiento de una campaña en redes sociales para aumentar el engagement en un 30% durante el próximo trimestre. El tono debe ser motivador pero conciso. Incluye los puntos clave, objetivos, timeline de 3 meses y próximos pasos inmediatos. Máximo 250 palabras. Una gran diferencia.
Con ese contexto va a ser más que suficiente que lo específico ayude a la inteligencia artificial a no generar más resultados mediocres o genéricos. Por eso, no prefieras la simplicidad, prefiere la especificidad cuando hables con la inteligencia artificial. Número 2, proporciona un contexto relevante. Es muy importante para la inteligencia artificial sumarle al ser específico el contexto de lo que le vas a hablar. Es muy diferente decirle a alguien que vaya por los niños o a tu pareja, por ejemplo, y luego pedirle, ¿cómo así? ¿Los niños por qué? ¿Y tú por qué no puedes ir por ellos? Serían las preguntas normales en una conversación normal. La IA no te va a hacer ese tipo de preguntas, así que no conoce nada de tu empresa, no conoce nada de tu industria, no conoce lo que haces ni para qué lo quieres hacer. Así que es importante tener este contexto claro para que ella no tenga esos vacíos de información, como mencionábamos el punto anterior. Sin embargo, debe ser muy responsable con la información que le das a la inteligencia artificial porque tú sabes que ella va trabajando bajo la memoria que va guardando. Y aquí es algo relevante. Nosotros como profesionales debemos entender que la inteligencia artificial actúa bajo muchas veces alucinaciones, diría yo, que inventa recursos o inventa fuentes que no nos permiten ser del todo fiable. Por eso nosotros como profesionales, al usar la inteligencia artificial, debemos verificar que esas fuentes tengan enlaces que son verdaderos, certeros para poder usar esa información. Ahora bien, con el tema de darle información o contexto, en este caso sí es muy importante ser responsable con el contexto que le vas a dar, que no sea información delicada, porque sabemos que en nuestros cargos muchas veces usamos o tenemos acceso a esa información y debemos cuidar que nuestra empresa no esté expuesta por un tema de reputación. Ahora bien, imaginemos un ejemplo. El ejemplo normal que usamos constantemente con la IA puede sonar así. Imagina que eres un director de recursos humanos y le das una instrucción o un prompt de la siguiente manera a la inteligencia artificial. ¿Cómo mejoro la retención de mi empresa? Eso sería sin contexto. Vamos a ver cómo quedaría con el contexto que le debes dar a la inteligencia artificial. Soy director de recursos humanos en una empresa de software con 120 empleados. Hemos tenido 25% de rotación en desarrolladores junior en el último año, principalmente por falta de crecimiento profesional. Tenemos presupuesto limitado para aumentos salariales, pero flexibilidad para crear programas de desarrollo. ¿Qué estrategias de retención serían más efectivas para este perfil? Perdón por interrumpir tu episodio, pero quiero contarte algo. El 90% de las personas que escuchan o ven nuestros episodios en Spotify y en YouTube no están suscritos a nuestro canal. Por eso te invito a que te suscribas en este momento para traer más herramientas de comunicación y lo puedas aplicar en cualquier área de tu vida. Con contexto, la IA te va a dar un análisis mucho más profundo. Al ser específico, también vas a lograr que esto sea relevante para ella y pueda arrojarte no resultados mediocres, insisto, sino resultados de valor que te aporten a tu día a día. Y al final, yo le agregaría lo siguiente, y es que a mí me ha funcionado mucho que para que la inteligencia artificial no tenga vacíos de información, le digo la siguiente instrucción: hazme preguntas antes de continuar. Eso quiere decir que estás moldeando a la inteligencia artificial para que te haga las preguntas necesarias que él no tiene y no llene esos campos con alucinaciones, como le digo yo, que muchas veces uno dice, ¿de dónde sacaste esto? O sea, ¿por qué estás inventando tanto? Y lo que queremos es información fiable, responsable y por supuesto que nos ayuda a tener resultados 10x en calidad. Número 3, itera y ajusta. ¿De qué se trata esto? La mayoría de los profesionales o la mayoría de las personas en general, lo que hacemos es darle una instrucción a la inteligencia artificial y de una, si no obtenemos la respuesta que esperábamos, nos rendimos y decimos, ay, no, esto no fue con nosotros, o tomamos algo de lo que nos sirva y ya. Pero la inteligencia artificial nos permite hacer una conversación y ahí es donde va el principio comunicativo. Necesitas dentro de la misma conversación hacer diferentes interacciones que te permita ajustar la instrucción dada. Esto dentro de la misma conversación ayuda porque el feedback que le estás dando a la inteligencia artificial te ayuda para que te dé mejores resultados en un futuro, pero necesitas moldearla. Eso es como cuando tú le pides a un diseñador un boceto. No esperas que a la primera vaya a salir perfecto. Si lo hace, maravilloso, pero la idea es que le vayas diciendo cuáles cambios ajustar. Además, siempre nos pasa y es que tenemos en mente ya todo lo que hemos hablado, somos específicos, tenemos el objetivo claro, tenemos todo lo que necesitamos para darle la instrucción a la IA, pero también es cierto que a medida de que vamos obteniendo los resultados de la IA, decimos, no, venga, yo creo que puedo añadirle esto o me gustaría que tuviera esto, porque obviamente cada vez vamos moldeando el pensamiento según lo que teníamos en mente, la respuesta de la IA,
Y para que veamos un ejemplo, esto quedaría así. La primera interacción podría ser algo como: ayúdame a crear un plan de contenido para LinkedIn. Sabemos que eso es algo muy genérico, así que la siguiente instrucción sería, después del resultado de la IA, algo como: bien, pero necesito que el contenido sea más específico para directores de operaciones en manufactura. Los temas deben centrarse en optimización de procesos y reducción de costos. Así que dame 5 ideas de post con ganchos específicos que capturen su atención en los primeros 3 segundos. Ahora, él te va a dar la inteligencia artificial te va a dar un resultado y tú debes seguir interactuando con él a medida que vas recibiendo esos resultados para que los output, que son los resultados de la IA, empiecen a ser de mayor calidad. Entonces puedes terminar con una siguiente interacción de la siguiente manera. Perfecto. Ahora toma la idea número 3 y desarróllala en un post completo de 150 palabras. Incluye una pregunta al final para generar engagement y una estructura de gancho problema-solución llamado a la acción. ¿Te das cuenta cómo vas refinando lo que querías hacer? La IA sin duda tiene muchísimas herramientas a la mano, pero debemos saber cómo usarlas. Y es por eso que este tercer elemento es indispensable hacerlo. Piensa en la IA como una conversación que tuvieras con cualquier persona. Trátalo con respeto si quieres, pero lo importante aquí es que lo trates con las indicaciones que te gustaría que te dieran para obtener el resultado de calidad que tu empresa, tu proyecto, tu correo o tu informe necesita. Número 4. Define el formato. Aquí vamos a hablar del cómo. Como es inteligencia artificial, justamente de lo que estamos hablando, te puede presentar la información de diferentes o múltiples formas, listas, párrafos, entre otros. Aquí lo importante es que tú sepas cómo quieres esa información. Por eso, no simplemente se trata de saber qué tipo de información quieres o requieres de la inteligencia artificial, sino también cómo la quieres. Vamos a ver un ejemplo. Sin el formato definido, tú puedes decir algo como: dame ideas para mejorar la productividad del equipo. Posiblemente vas a recibir un párrafo o algunos ítems o bullets. Muy diferente si lo haces de la siguiente manera: dame 5 estrategias accionables para mejorar la productividad del equipo para cada estrategia. Proporciona 2 puntos. El nombre de la estrategia en una frase. ¿Por qué funciona? Máximo 2 líneas. ¿Cómo implementarla? 3 pasos específicos. Métricas para medir su éxito. Preséntalo en formato de tabla para fácil referencia. Ahora sí vas a obtener ese resultado como lo estabas deseando. Siempre pregúntate cuál es ese objetivo de lo que quieres como resultado de la IA para que ese objetivo te permita destinar el formato. Una cosa es una lista, otra es una tabla, también un párrafo, en los caracteres que lo requieres, como lo mencionábamos al principio de la especificidad, porque las restricciones también son importantes. Así que moldea la IA con el formato que desees. Número 5. Pide ejemplos y casos concretos. A mí me encanta porque la IA puede rastrear a través de la web y obviamente con la memoria que vas actualizando ejemplos e información que serán muy útiles para presentar y que puedas enriquecer tus presentaciones, tus correos y la información que necesitas, como casos de éxito, de estudio y demás. Por eso es muy importante que le sugieras la verificación de las fuentes. Yo siempre lo uso. Si necesito algún testimonio, algún caso de éxito, siempre digo de qué fuentes puede consultarlo si eres más específico, o quizá también puedes usar la técnica de decir, por favor, que sean fuentes fiables, no de blogs, no solamente de columnas de opinión, sino también fuentes que permitan justamente que sean de calidad. Ahora bien, pongamos un ejemplo para que tú veas cómo puedes solicitar estos testimonios, estos casos de éxito a la inteligencia artificial. Quedaría algo como lo siguiente: explícame cómo hacer networking efectivo. Si yo le pido esto a la IA, lo único que me va a arrojar quizás sean cosas como: sea auténtico, aporta valor, aprende a ser carismático, entre muchas otras cosas. Pero si yo quiero más específico para que me dé lo que yo estoy buscando, puedo hacerlo de la siguiente manera: explícame cómo hacer networking efectivo. Dame 3 ejemplos específicos de mensajes de LinkedIn que puedo enviar a 2 puntos. 1. Un contacto que conocí en un evento hace 2 semanas. 2. Un experto de mi industria que admiro pero no conozco personalmente. 3. Un ex colega con quien perdí contacto hace un año. Para cada mensaje, muéstrame el antes y después de una versión genérica versus una efectiva. Esto quiere decir que ahora vas a tener unas plantillas que te van a permitir interactuar de mejor manera. Tienes ejemplos, datos concretos, casos de estudio que te permitirán que la IA te dé esos resultados que aporten valor y que sean obviamente de calidad para
lo que estás buscando. Así que recuerda, estos 5 secretos o 5 técnicas son principios comunicativos que te van a ayudar a convertir la IA en tu mejor asistente. Es como si tuvieras un asistente 24/7 que te permite mejorar y optimizar obviamente tus resultados. Eso sí, resultados de calidad. Ya aprendimos cómo hacerlo, lo único que te puedo invitar es a que si quieres mejorar tus habilidades de comunicación, agendes un diagnóstico comunicativo en @checadiana o en www.dianacheca.com. También te voy a dejar el enlace aquí en YouTube en la cajita de descripción para que agendes ya y empecemos las mentorías 1 a 1 si quieres aprender cómo hacer de tu comunicación el mejor potencial para ascender en el cielo laboral. Por lo pronto, tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio.